La salud se ha convertido en nuestro punto de encuentro y como cada semana volvemos a reencontrarnos a través de la pantalla de su canal para informarnos y educarnos junto a los profesionales que nos brindan sus conocimientos sobre los temas que ustedes nos solicitan, como por ejemplo el que abordaremos en este primer tramo del programa con la doctora Gabriela Novello, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, quien se refiere en esta ocasión a la reconstrucción mamaria. Bueno, cuando estamos hablando de reconstrucción mamaria, las causas de las mismas, o sea, cuando lleva un paciente a la reconstrucción, pueden ser múltiples, desde una causa infecciosa a nivel de la mama, causas por secuelas de quemaduras, así como también por rellenos con silicona líquida, que genera una alteración morfológica de la glándula, así como el caso más frecuente en nuestro medio es por cáncer de mama. Este último, el procedimiento lo realiza el mastólogo o el cirujano general, también hay ginecólogos que realizan la mastectomía. Y una vez que se realiza la mastectomía, se procede a realizar la reconstrucción mamaria. ¿En qué consiste la reconstrucción mamaria? Son múltiples procedimientos que van a permitir lograr generar o reconstruir la región mamaria. Cuando hablamos entonces de estas cirugías, hay que ver bien cuándo es que se va a realizar la reconstrucción. Existen reconstrucciones que son inmediatas, o sea, en el mismo acto quirúrgico de la mastectomía, que estas pueden ser con la colocación de prótesis mamarias, así como también con expansores. La reconstrucción diferida, que es luego idealmente de 6 meses de realizada la mastectomía, una vez que los tejidos ya estén cicatrizados, se procede a realizar entonces la reconstrucción diferida. Los procedimientos de reconstrucción, como mencioné, pueden ser mediante material aloplástico, esto significa prótesis mamaria, implantes mamarios, o con material con tejido autólogo del paciente, con tejidos del paciente, o incluso también pueden hacerse en conjuntos, combinados, o sea, prótesis mamaria y tejido del paciente. ¿Cuándo está indicada cada una de ellas? Bueno, depende de la calidad del tejido, del tratamiento post-mastectomía, si requiere o no radioterapia, y así como el pronóstico de la enfermedad, si el paciente se encuentra libre de enfermedad. Estos son procedimientos bajo anestesia general. Y el último tiempo quirúrgico, que es el que le aporta además una armonía a la región mamaria, es la reconstrucción de la areola y pezón, que puede realizarse con anestesia local, y es la reconstrucción del pezón mediante un colgajo y la areola, que puede ser con un tatuaje de la areola o también mediante un injerto de piel. Es fundamental destacar que la reconstrucción mamaria implica una reconstrucción de la morfología de la mama, dado que esta cirugía, la cirugía de cáncer de mama, o sea, de mastectomía, genera un impacto emocional al paciente, así como también morfológico. Y la reconstrucción lleva a una mejoría en cuanto a la autoestima de la persona, a nivel social e incluso en la pareja, con una mejor calidad de vida. En nuestro país, una enorme cantidad de mujeres padecen endometriosis, una enfermedad benigna, pero que muchas veces es invalidante por el dolor que causa y que afecta además la fertilidad. En esta ocasión, la doctora Rita Bernocchi se refiere a cómo mediante un equipo multidisciplinario se puede tratar todo lo vinculado a esta enfermedad. CERIN es el Centro de Reproducción Humana al cual pertenezco. Nosotros somos un centro destinado exclusivamente al estudio y tratamiento de problemas de fertilidad. Hacemos toda la parte diagnóstica, toda la parte de tratamiento de baja complejidad, como son las inseminaciones, y de alta complejidad, como es la fertilización in vitro. Trabajamos a través del Fondo Nacional de Recursos, brindando este tipo de atención a los pacientes. Pero hoy CERIN lo que está impulsando es su nueva actividad, que se llama Endocentro. Endocentro viene su nombre por el nombre de las endoguerreras, son las pacientes que presentan una enfermedad como es la endometriosis, que es una enfermedad benigna, pero que potencialmente puede afectar mucho la fertilidad. En la población común que se embarazan habitualmente, las mujeres tienen un 15 o un 20% de problemas de endometriosis. En las pacientes que
vienen a nuestra consulta, el porcentaje de mujeres con endometriosis es de un 60%. Esta endometriosis le provoca sobre todo a la mujer un dolor crónico muy invalidante, que muchas veces impide su desarrollo laboral o su parte educativa, porque tienen que interrumpir mensualmente su actividad debido a los grandes dolores que se dan en la fecha en el periodo menstrual. Nosotros hemos impulsado el desarrollo de este endocentro, el cual cuenta con un equipo interdisciplinario con ginecólogos especializados en la parte de endometriosis, ginecólogos especializados en medicina reproductiva y endometriosis, tenemos nutricionista, psicóloga, educadora sexual y también una doctora que hace acupuntura en la parte de fertilidad. Todo ese equipo, incorporemos además un médico que hace la parte de inmunología, todo vinculado a la enfermedad propia de la endometriosis, ayudarla en primer lugar a mejorar su parte de dolor, que es clave en su vida personal, y también de esa forma ayudarla en su fertilidad. Este centro no está dedicado solamente a las mujeres que están buscando un hijo, sino que está dedicado para hacer la prevención a aquellas mujeres que todavía no tienen interés de tener un hijo, pero saben que tienen una endometriosis, entonces deberían consultar para poder elaborar un futuro, sobre todo destinado a ver en qué momento les conviene más tener sus hijos, cómo cuidarse durante esos días para evitar que eso aumente el riesgo suyo de infertilidad. La endometriosis es una enfermedad benigna, pero es muy severa desde el punto de vista de los dolores y de la afección que genera a nivel de la respuesta ovárica y de la calidad de los óvulos. Es muy importante para todas esas mujeres que sienten esa afección tan severa, que se ven discriminadas, tanto desde el punto de vista personal como laboral, porque su vida está limitada por esos ciclos ováricos. Cada vez que tienen un periodo menstrual son dolores que muchas veces la llevan hasta consultar a su centro de atención para que le logren colocar calmantes muy fuertes, porque si no, no pueden tolerar ese dolor. Es muy importante que estas pacientes sepan que hoy existe este centro donde está todo nucleado, el estudio tanto en la parte diagnóstica como terapéutica, para que puedan salir adelante cuando presentan estos problemas. Es importante que lo sepan aquellas chicas jóvenes que tienen dolores muy importantes y que no reciben una atención especializada, que pueden tener esa endometriosis, que hay que diagnosticarla y hay que saber cómo sigue la evolución de su vida en base a esa enfermedad. Y el tema que nos trae hoy la doctora Carmen Marcicano es la importancia de la apiterapia en las enfermedades reumáticas. Las enfermedades reumáticas pueden ser de dos tipos: degenerativas o inflamatorias, fundamentalmente. Las degenerativas son las que comúnmente conocemos como artrosis, que se deben al desgaste que se da por el paso del tiempo de las personas o por el uso que se le da a determinada articulación. Y las inflamatorias en general son causadas por enfermedades autoinmunes, que son las típicas enfermedades inflamatorias de las articulaciones. La característica común de ambos tipos es el dolor, ya sea por el desgaste o por la inflamación. Entonces, la apiterapia lo que hace es aliviar el dolor, de cualquier origen que sea. ¿Por qué? Dado su mecanismo de acción, por ser un potentísimo antiinflamatorio y analgésico, por su composición química. Tenemos dentro del veneno de la abeja, que es lo que siempre se utiliza en estos tratamientos de apiterapia como base. La composición del veneno de abeja tiene varios componentes, pero fundamentalmente los más importantes son analgésicos y antiinflamatorios. Entonces, obtenemos el alivio del dolor con un tratamiento de apiterapia basado en la pitoxina y sobre todo sin efectos secundarios, que eso es lo que yo siempre quiero recalcar, porque es un tratamiento muy bien tolerado por todas las personas de cualquier edad y con muy buenos resultados. Las personas que están en el interior de Montevideo, que viven lejos, también pueden hacer el tratamiento con una primera consulta para evaluación del paciente, para conocer su historia clínica, en base a eso hacer un tratamiento que después se va a controlar a distancia sin ninguna dificultad.
hay ocasiones en que caminar se vuelve complicado, sobre todo cuando de subir y bajar escaleras se trata. Sin embargo, la dificultad disminuye cuando las sillas salvaescaleras están al alcance para brindar accesibilidad, seguridad y una mayor comodidad. Por más información, seidaalberto.com. En este espacio que destinamos a la información sobre los avances en cáncer, el doctor Andrés Aibene, uno de los asesores médicos de Hablemos de Salud, recibe a un invitado muy especial para hablar sobre este tema. Muchas gracias, Ana María. Hoy recibimos entonces al doctor Luis Ubillos, un amigo personal y de la casa, que nos va a hablar sobre los avances en lo que es el tratamiento del cáncer de pulmón. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Un gusto. Tengo entendido que estuviste en el último Congreso Latinoamericano de Cáncer de Pulmón y en lo que son los cánceres, los distintos cánceres, hay distintas evoluciones en lo que es el tratamiento y el de pulmón se destaca por lo que ha avanzado a nivel mundial en cuanto a lo que es tratamiento paliativo pero curativo también. ¿Qué nos podemos contar? Sí, la verdad que el cáncer de pulmón es uno de los tumores que más ha avanzado la ciencia en los últimos años. Ya no podemos tener esa noción que teníamos antes, que un paciente con un cáncer de pulmón realmente tenía una expectativa de vida muy mala. Hoy, si bien muchos casos no son curativos, que no podemos curar al paciente, los pacientes que ya debutan, por ejemplo, con metástasis, pero los avances en la ciencia han sido tal que podemos llegar a hablar en algunos casos de cronificación de la enfermedad. Los avances del punto de vista del diagnóstico molecular, que están disponibles y podemos contar con ellos, así como con estos elegir correctamente un tratamiento, han logrado que tengamos sobrevidas realmente alentadoras en este tipo de pacientes. Acabo de llegar del Congreso Latinoamericano de Pulmón en Córdoba y la ley antitabaco, llamada así, es un ejemplo que muchos países han emulado o quieren emular, y eso es una cosa muy importante. Hoy estamos viendo los resultados del avance del cáncer de pulmón en mujeres, que eso es una cosa que ya se venía viendo. El cáncer de pulmón en mujeres empezó a subir debido a que las mujeres empezaron a fumar más tarde, en el contexto histórico estamos hablando. Y hoy en día, gracias a la cesación de hábitos tabáquicos, estamos viendo un cambio a nivel epidemiológico también, no solamente de cáncer de pulmón, sino de otras enfermedades vinculadas al hábito tabáquico, como pueden ser las enfermedades coronarias y los accidentes cerebrovasculares. Pero a nivel concretamente de cáncer de pulmón tenemos una disminución muy notoria, si bien faltan pulir los números finales, pero una disminución de lo que son los tumores epidermoides, que eran clásicamente los vinculados al hábito tabáquico, y empiezan a aparecer más, como pasa en el primer mundo, los adenocarcinomas, que son esos tumores que a su vez tienen mayores opciones terapéuticas. En cuanto a las opciones terapéuticas, entonces, una persona que le diagnostican cáncer de pulmón, ¿qué posibilidades existen, ya sea tratamiento paliativo o curativo? Bueno, en primer lugar, el diagnóstico de cáncer de pulmón, estamos hablando de que tenemos que definir exactamente qué tipo de cáncer de pulmón tiene. Primero, qué tipo histológico, como dijimos, adenocarcinoma, epidermoide, algún otro tipo que también podríamos hablar. Por otro lado, qué estadio tiene. Y cuando hablamos de estadio, tenemos que hacerlo correctamente. Es decir, ese paciente tiene que tener una tomografía, tiene que tener eventualmente un PET, que también está disponible y se lo hacen los pacientes en Uruguay. Y si es un paciente que tiene una enfermedad localizada, el principal tratamiento sigue siendo la cirugía, seguido o no de quimioterapia y radioterapia. Eso habrá que analizar bien cada caso en particular. Y aquellos pacientes que no sean candidatos a la cirugía, puede realizarse o una radioquimioterapia, hacer ambas cosas, tratando de controlar la enfermedad locorregionalmente. Y si el paciente presenta metástasis, tenemos que tener un correcto perfil molecular de varios marcadores para poder elegir cuál es la mejor opción terapéutica para ese paciente. Y en Uruguay, ¿contamos con todas estas posibilidades? La quimioterapia en sí está disponible. La quimioterapia es ese tratamiento que obviamente que se aplica por la vena con fármacos ya bastante conocidos. Ese tipo de tratamientos
ha logrado un techo en cuanto a beneficios. En definitiva, ahora estamos hablando de otro tipo de tratamientos, como pueden ser los inhibidores, las pequeñas moléculas inhibidoras de tirosina quinasa que se utilizan por vía oral, ni siquiera son por vía intravenosa, son por vía oral, y eso realmente, si uno identifica un determinado marcador, una determinada mutación, como puede ser las mutaciones activadoras del EGFR, el receptor del factor de crecimiento epidérmico, o la translocación de ALK, que es otro que de repente puede sonar, esas dos cosas tienen tratamientos específicos con medicación bioral, con evoluciones notoriamente mayores y mejores que utilizar quimioterapia convencional. Por otro lado, existen otros tipos de marcadores, como son los marcadores que pueden llegar a pronosticar una buena respuesta a la inmunoterapia. La inmunoterapia es un tratamiento, sí, por vía intravenosa, pero que lo que hace es desbloquear de alguna forma el efecto deleterio sobre el sistema inmune que tiene el tumor. Los tumores buscan la forma de evadir la respuesta inmune normal que todos tenemos frente a una infección, frente a un proceso patológico. Los tumores pueden generar una respuesta inmune. Lo que pasa es que por cuestiones de selección a nivel local, el tumor logra evadir el sistema inmune. Hoy en día existe una medicación específica que logra inhibir esa inhibición del tumor, o sea, desbloquearla de alguna forma, y que el propio paciente sea el que se defiende del tumor. Y los resultados de esto realmente han sido francamente mejores. Estamos viviendo un momento histórico de la oncología, en el cual tenemos pacientes que debidamente seleccionados que puedan acceder a la inmunoterapia pueden llegar incluso a sobrevidas muy prolongadas. Muchas gracias, Luis, un placer como siempre. Vamos a una breve pausa y continuamos con más Hablemos de Salud. El doctor Gonzalo Velleira se refiere en esta oportunidad a los beneficios en la aplicación de medicina hiperbárica en pacientes con dolor causados por diferentes patologías. El dolor, como ya sabrán, es una experiencia emocional y sensorial desagradable que produce daño en los tejidos. Tenemos diferentes tipos de dolores según la etiología o según las causas del mismo. Tenemos el dolor psicógeno, el dolor neuropático y el dolor nociceptivo. Y también tenemos otra clasificación que es según la duración del mismo en dolor agudo o dolor crónico. Es importante hablar del dolor crónico, que el dolor crónico es cuando el dolor permanece y dura mucho más allá de lo que cabría esperar. En ese caso, el dolor deja de ser un síntoma para transformarse en una enfermedad por sí mismo. ¿De qué forma actúa la cámara hiperbárica en la mejoría del dolor? Se ha demostrado que el oxígeno a altas presiones produce una disminución del edema, aumenta el oxígeno que va hacia los tejidos, aumenta la perfusión hacia los tejidos, o sea, la sangre, el flujo de sangre que va hacia los tejidos, y además disminuye los mediadores inflamatorios, todos absolutamente imprescindibles y necesarios en la generación del dolor. De esta manera, la cámara hiperbárica y el oxígeno a alta presión actúan de una manera coadyuvante o complementaria a otros tratamientos para tratar de disminuir este síntoma. Matías González, tu belleza natural. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Nos vemos en Círculo Láser. Lleva tu marca a otro nivel con la publicidad eficaz que te ofrece el video marketing para redes sociales, televisión y otros medios de difusión. Más info en estudiopanorama.com. Iniciamos este segmento con una muy buena noticia para todos.
A partir de hoy y todas las semanas en Hablemos de Salud, contaremos con el asesoramiento en odontología y salud bucal de la doctora Laura Sánchez, especialista en rehabilitación odontológica y estética. Los invito a conocerla, a informarse sobre los temas que trataremos aquí en el programa y a saber también cómo ustedes pueden ser partícipes. Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo ciclo de odontología que comienza en el programa Hablemos de Salud. Primero y antes que nada, agradecerles la posibilidad de ingresar a sus hogares para juntos aprender, educarnos acerca de todos los temas relacionados a odontología y salud bucal. En mi consulta, el pilar fundamental es el paciente, lo más importante, y quiero que aquí, en el programa, sean ustedes. Por eso que los invito a enviarnos sus inquietudes, sugerencias, las consultas sobre qué temas quieren saber relacionados a odontología. De esta manera podemos hacerlo más interactivo y más interesante para ustedes. Vamos a hablar de todos los temas. Sí, vamos a hablar de implantes, qué son, qué tiempos clínicos tienen. Vamos a hablar de casos simples de un implante unitario. Vamos a hablar de casos un poquito más complejos. Vamos a hablar de casos edéntulos, donde el paciente no tiene dientes, ¿sí? Y también vamos a hablar de casos mayores, más complejos, de mutilaciones. Y sí, tal vez la palabra mutilación sea un poco fuerte, suene un poco fuerte, pero es verdad, porque al perder una pieza dental se pierde un órgano y solamente el paciente que vive día a día con esa falencia, tanto funcional como estética, sabe lo que es estar retirándose un aparato o directamente con dificultades de algo tan básico como la alimentación. Y ni que hablar, por supuesto, de lo que es la estética y la presencia social. Es muy importante cuando llegan esos pacientes buscando una resolución, tener la formación académica y la tecnología aplicada en forma coherente y muy criteriosa para poder brindarle al paciente esa resolución que requiere y que se rehace en el día. En el día ya el paciente sale con una resolución para su problemática. Posteriormente se pasa a etapas más definitivas del tratamiento, pero lo importante es que el paciente ya queda rehabilitado y puede reingresarse a su vida diaria. También vamos a hablar de periodoncia, que si bien no es la rama más divertida de la carrera, es fundamental para garantizar que los tratamientos sean más longevos. La periodoncia es fundamental, y lo repito, porque es la base de nuestro tratamiento. En base a eso, que es el terreno que estamos trabajando, nosotros vamos a construir todos los casos clínicos, tanto sea de implantes, de estética o en la diaria para la mantención de la salud bucal. También nos vamos a dedicar muy profundamente a lo que son las carillas. ¿Qué podemos crear, qué podemos diseñar utilizando carillas? Vamos a ver que podemos hacer diseños de sonrisa utilizando carillas de resina, transformaciones de sonrisa utilizando carillas prefabricadas de resina o utilizando carillas de cerámica, que son las que nos brindan la mayor longevidad y la mayor belleza en lo que es el diseño de sonrisa. Vamos a ver casos que con muy poquito podemos hacer grandes transformaciones. También vamos a hablar de la sonrisa gingival y cómo a través de un remodelado gingival volvemos a dibujar esa sonrisa y los cambios para el paciente son muy satisfactorios. Vamos a hablar de placas neurorelajantes, esa plaquita transparente que se usa en los dientitos de arriba. Vamos a hablar también de láser. Hoy por hoy el láser es una herramienta fundamental y muy importante en la clínica diaria. Estamos teniendo unos resultados maravillosos en todo lo que es analgesia, tanto desde un afta hasta una parálisis. Vamos a hablar de láser terapéutico, de láser quirúrgico y de todas las posibilidades que tenemos para aplicarlo. Vamos a hablar sobre todos estos temas, más lo que ustedes nos hagan llegar. Tenemos un abanico de posibilidades enorme, muchos temas interesantes para compartir, así que nos vamos a seguir viendo en los sucesivos programas. Buenos días, un gusto una vez más estar con todos ustedes. En esta oportunidad queremos retomar el tema de la gripe y la importancia que tiene esta enfermedad en la población general, fundamentalmente a punto de partida de un caso mortal que hubo de esta enfermedad acá en Uruguay y que nos hace retomar el tema y recordar la importancia, en primer lugar, de la prevención de esta enfermedad por medio de la vacunación, como recomiendan las pautas internacionales de la OMS y del Ministerio de Salud Pública aquí en Uruguay, y luego fundamentalmente tener en cuenta los signos y síntomas de esta enfermedad
y su consulta precoz en los prestadores de salud ante complicaciones o evolución torpe a estos síntomas. Fundamentalmente es una enfermedad que va a generar rinorrea, fiebre, cefaleas, artromialgias, o sea, dolores de músculo y articulaciones y decaimiento. Si esos síntomas se controlan con analgésicos y antipiréticos básicos, se recomienda reposo en el domicilio, dado que es una enfermedad que con tratamiento sintomático retrocede, como toda enfermedad viral. Pero ante la presencia de algunos elementos de complicación o factores de riesgo, como es tener alguna enfermedad respiratoria crónica, ser diabético, tener algún cuadro de inmunodepresión, o que estos síntomas permanezcan más de lo debido, fiebre que no baja con la medicación, dificultad respiratoria, falta de aire, es importante que consulten a su prestador de salud, ya sea a una unidad de emergencia móvil prehospitalaria o consulten las puertas de emergencia, dado que la consulta precoz ante síntomas de gravedad es muy importante para poderlos tratar a tiempo y evitar complicaciones, fundamentalmente la complicación peor que puede haber de esta enfermedad, como es la muerte. Así que nos pareció oportuno recordar la importancia de esta enfermedad, que muchas veces se ve como una enfermedad sin riesgo, y que la población tenga en cuenta que la misma, si presenta determinadas complicaciones, puede ser una enfermedad que tenga riesgo de vida. Esperemos que estos consejos les sean de utilidad para cuidarse de su salud, la salud de su familia y de la población toda. Y continuando con nuestra temática sobre la correcta alimentación de las personas con diabetes, la licenciada en nutrición Beatriz García se refiere en el día de hoy a los carbohidratos. Bueno, hoy entonces, como retomando lo que estuvimos hablando la semana anterior, quisiera detenerme un poquito en el nutriente central, que son los carbohidratos. ¿Por qué? Porque son los que se transforman en glucosa. Ya dijimos que tenemos que evitar el azúcar de mesa. ¿Por qué? Porque se transforma en 15 minutos en glucosa y eso puede producir un aumento de la glicemia, ¿verdad? Del control del azúcar en sangre, porque la insulina no está actuando en forma adecuada o tenemos directamente falta de insulina. Pero hay otros carbohidratos que sí tenemos que incorporar en la alimentación, que son los que provienen de la leche y el yogur, los carbohidratos que provienen de la fruta, ¿verdad? Que son ideales para aquellas colaciones que también nos referimos en el programa anterior, esas ingestas intermedias, una fruta o un vasito de yogur o un pote de un helado sin azúcar, puede ser una buena ingesta intermedia. Y también algo muy importante a recalcar, un mito que tenemos que derribar, y es que las personas que tienen diabetes no pueden comer harinas, y eso es un error. Las personas que tienen diabetes sí pueden comer harinas, sea papa, arroz, pastas, polenta, la salsa blanca, las masas, el pan, la galleta. Pero ¿cuál es la condición? La condición es que este tipo de alimentos siempre esté acompañado con fibra, o sea, nosotros vamos a incluir una porción de arroz, de pasta, de papa que sea del tamaño del puño de una mano o un cuarto plato, pero en ese mismo tiempo de comida tenemos que incluir fibra, vegetales, estuvimos hablando hoy, que si las harinas son un cuarto plato, los vegetales van a ser medio plato o lo que se correspondería a 2 palmas de la mano abiertas. Entonces, esto es algo que nos interesa siempre recalcar. ¿Por qué? Porque los carbohidratos son la base de la alimentación, porque son los que nos van a dar la glucosa, y la glucosa es vital. Lo que tenemos que hacer es una buena distribución de esos carbohidratos, por eso es importante siempre consultar al nutricionista y saber combinarlos en forma adecuada, pero derribar el mito de que las personas con diabetes no pueden consumir harinas. Y hasta aquí nuestra entrega por el día de hoy. Nos vamos agradeciéndoles a ustedes por su compañía, a los profesionales por los informes brindados en el día de hoy, y les recordamos que pueden visualizarnos en nuestra edición central los jueves a las 21 horas en la pantalla de A+B,
o los sábados a las 9 horas a través de la pantalla de Canal 10. Recuerde, su salud es lo más importante. Prevenir enfermedades es un compromiso de todos. Nosotros los esperamos aquí, a través de la pantalla de su canal, la próxima semana en nuestro horario habitual.